Bueno, el día de hoy estamos alegres por estar juntos, por este sitio en el que estamos, en medio de todas las personas que podamos compartir una enseñanza que será de mucha bendición para todos nosotros y sobre todo de mucha edificación. En esta mañana vamos a tratar sobre el tema de la familia. Entonces, la palabra, a mí me gusta mucho hablar sobre la etimología de las palabras porque vemos la profundidad que tienen las palabras en sí. Hemos recibido mucha enseñanza con respecto a lo que es hablar. Entonces hablamos muchas veces sin ton ni son. Entonces por eso me gusta mucho referirme a la etimología de las palabras. La palabra familia viene del latín, es un vocablo derivado de famulus. Entonces ustedes pueden ver en la diapositiva que dice famulus, que significa sirviente o esclavo. Este término era equivalente a patrimonio e incluía no solo a los parientes, sino también a los sirvientes de la casa del amo. La etimología tradicional vinculada a la voz famulus, como la forma famel, o sea, hambre, de modo que el conjunto de familiares sean consanguíneos o sirvientes domésticos, haría referencia a aquellos que saciaban el hambre o se alimentaban en una misma casa. La familia es importantísima para Dios y Dios siempre ha querido usar la familia. Por eso la instituyó en su plan perfecto. En la escuela hemos aprendido que la familia es el núcleo o la base de la sociedad. Y si la sociedad no está conformada por familias sólidas, no está estable. Entonces, siendo nosotros parte de esta sociedad, tenemos serios problemas, ¿no? Pues no hay que tener dos dedos de frente para saber que si nuestra familia no funciona, pues ¿qué va a suceder? Pues el caos viene, ¿no? Este problema no solo incumbe al gobierno y a la sociedad, es una situación que nos afecta directamente a nosotros, su iglesia, su cuerpo de Cristo. El concepto de familia ha cambiado muchísimo con el transcurrir de los últimos siglos. No existe el modelo único e integral de la familia. Eso se debe a las diferentes corrientes en las que hemos estado durante los últimos siglos, ¿no? Las corrientes filosóficas y de todo tipo. En nuestra actual sociedad, el individuo, debido al humanismo, gracias al humanismo, el individuo es el que prima. Entonces, este tiene mayor participación en cuanto a la elección de forma de vida y por este motivo decide su propia convivencia. No es el plan perfecto de Dios, pero hoy en día el hombre es el que decide de qué manera tenemos que estar viviendo. Por este motivo se ha distorsionado la familia que se conformó en los inicios de la humanidad. Entonces esto es un bosquejo para que veamos qué es lo que está sucediendo actualmente. Entonces hoy en día quería mostrarles los diferentes modelos de familias que tenemos. Madres solteras, cabeza de familia, que es lo más usual. Yo me sorprendí cuando llegué a Honduras, precisamente por eso, porque aquí, digamos, una vez hubo una reunión en la empresa donde Oscar trabajaba y sorprendentemente éramos como más de 100 personas y en el bus donde íbamos iban solamente 2 hombres o 3. Entonces eso me sorprendió ver la cantidad de madres, cabezas de familia que hay en Honduras. Padres solteros también se da mucho hoy en día, sobre todo en los países avanzados, en los tercermundistas prima la madre cabeza familia. Parejas en unión libre, que no es el modelo que Dios ha querido para nosotros. Familiares viviendo bajo el mismo techo, niños criados por familiares debido a la migración de los padres. Los padres hoy en día sienten la necesidad de emigrar hacia otros países, muchas veces por cuestiones de seguridad, por la economía, sobre todo en busca de nuevos empleos, desplazados por guerras o por cuestiones políticas. Entonces vemos hoy en día niños criados no normalmente como se veía antiguamente con su papá y su mamá, sino hoy en día la responsabilidad se la tiran a todo el mundo, al tío, al abuelo, al primo, al sobrino. Aquí existen muchísimo las madres de crianza. Eso es un modelo también que existe, ¿no? Las madres de crianza. Un concepto raro, pero que se da muchísimo hoy en día a nivel mundial, de que las cabezas de las familias diferentísimas. También existen las parejas de divorciados que se unen y traen los tuyos, los míos, los nuestros y los vuestros, y se conforman núcleos familiares de este tipo, que con el pasar de los meses, el transcurso de los años, se crean bastantes problemas. Parejas que hoy en día es muy bien visto y es casi que visto de buen gusto y de avanzada, las parejas homosexuales, hombres o mujeres, ¿no? Que eso pues sabemos que para el Señor no es nada de bendición. Debido al surgimiento de mayor número de este tipo de familias, los sociólogos determinan que esto sucede con la evolución del proceso histórico de las familias
y por tanto se debe reevaluar a la familia moderna, lo que implica también el cambio de roles de cada uno de sus miembros. Los psicólogos también determinan que estas son las nuevas familias disfuncionales de las que hablamos tanto actualmente. Entonces los roles, como vemos, se pierden. Ya la mujer no cumple el rol para el que fue creado en el modelo que Dios creó para la mujer, y el hombre tampoco cumple su rol. Cuando hablamos de madres solteras, pues el hombre ha olvidado su rol de cabeza de familia, de proveedor sobre todo, o si no, los hombres mantenidos, mujeres que con tal de que su esposito esté en la casa o que tengan un compañero de hogar, trabajan y suplen todas las necesidades que por su naturaleza de hombre él debería estar supliéndolas. Sin embargo, la familia de nuestro planeta está en franco deterioro. Lamentablemente, la situación es sumamente grave. Por eso, nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad con respecto a esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestras familias? Nos tenemos que preguntar seriamente, ponernos, como se dice, la mano en la conciencia y ver qué estamos haciendo, porque también todos estos problemas se están dando en familias también cristianas. La palabra nos dice que la familia es nuestra casa, descendencia, linaje, posteridad y simiente, que si nosotros analizamos cada palabra es de una trascendencia enorme en la vida de cada uno de nosotros. Es nuestra descendencia, nuestro linaje. Cuando se habla del linaje se habla de real sacerdocio, en la palabra se habla del linaje, real sacerdocio, posteridad, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? Nuestra simiente. Esto nos lo dice en Génesis 1, 27, 28. En el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso fue el principio, como Dios creó al hombre y la mujer, cada cual con su propia naturaleza. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el mandato que el Señor dio, de multiplicar la tierra. La familia es el resultado de dos personas que se unen bajo el vínculo del matrimonio. Esto lo vemos en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sobre todo en la primera parte, en la parte A, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Es bien importante que seamos conscientes de que es una honra tener un matrimonio. Hoy en día el que se casa, mejor dicho, es una deshonra. Hasta las mismas personas a veces que lo están casando. Por ejemplo, yo hablo de mi propia experiencia cuando nos casamos, hace ya bastantes años. Por eso es que me atrevo a hablar de familias, porque nos han enseñado que tenemos que hablar en lo que testimoniamos. En el caso mío, pues puedo hablar con mucha propiedad, que llevamos 34 años de matrimonio, entonces puedo hablar con propiedad sobre el tema del matrimonio. Ustedes saben que 34 años son 34 años de esfuerzo, de dedicación y de dar de todo de sí para que las cosas funcionen. Entonces por eso les hablo con propiedad. Entonces cuando nos casamos, retomo, la persona que nos casó, después de que terminó la ceremonia, ya en la fiesta, me dice: mire mamita, mire mijita, si a usted no le funciona esta cosa, entonces no se preocupe, que yo soy del tribunal de separaciones y no hay problema. Mejor dicho, se casa, ve si le funciona, si no le funciona, y yo después le ayudo a separarse. Entonces yo estaba muy jovencita en esa época, porque me casé muy joven. Entonces, sin tener en esa época, no tenía ni conocimiento de la palabra, ni era cristiana ni nada. A mí eso me cuestionó mucho en cuanto a por qué nos estaban diciendo eso una persona en autoridad eclesial diciéndonos estas cosas. Pero después, con el conocimiento de la palabra, me di cuenta que muchos cerramos porque desconocemos las escrituras y por ende el poder de Dios que nos da a través de esas escrituras. Entonces es bien importante el tener la conciencia de que el matrimonio es honroso. Eso tenemos que tener conciencia de que es una honra, porque de esa manera reflejamos al Señor en nuestras vidas con honra y con honor. La sociedad considera que el matrimonio está pasado de moda. Se considera que es de inteligentes no adquirir compromisos con absolutamente nadie, vivir en libertad para realizarse como personas. Eso se da mucho actualmente. Primero, las parejas conviven en fornicación y por lo tanto vendrá juicio sobre ellos. La gente no es consciente en principio les hablaba de las uniones de hecho o libres.
Entonces la gente convive porque no quieren compromiso, pero están viviendo en fornicación, y eso es pecado ante los ojos del Señor, ¿no? Y por lo tanto viene juicio. ¿Y qué va a suceder con ese juicio? Pues que eso viene a afectar a los hijos habidos en esa unión. El matrimonio es el compromiso público que algunos hemos hecho ante los ojos de Dios y ante los hombres. Desde la creación del mundo, Dios nos bendijo con la procreación, lo precioso de ser padres, de tener descendencia. Dentro de su plan divino, la familia es la maravilla de su creación. Crea el hombre y mujer con diferente naturaleza, lo que les hablaba antes, del rol de cada uno dentro del vínculo matrimonial, pero como una sola carne que se complementa, cada uno dentro del rol que le corresponde. El primer libro de Crónicas, ahora vamos al libro de Crónicas, es un libro que nos habla solo de las genealogías desde la descendencia de Adán. Tal vez esto nos demuestra la importancia de Dios que da a la familia. Me acuerdo que hace unos años empezamos a hacer un estudio sobre genealogías, y es medio aburrido remitirse al libro de Crónicas con las genealogías, porque es nombres tras nombre, y entonces a veces hallar la relación familiar de unos a otros es difícil, pero nos adentramos tanto en el estudio de estas escrituras que al final es precioso, porque uno entiende por qué, desde dónde vienen las maldiciones generacionales, si uno empieza a leer ordenadamente y a saber desde dónde vienen por qué es que fracasamos en la vida. Entonces, en nuestras familias actualmente no tenemos ni idea de dónde venimos. Entonces, nuestra ascendencia, yo creo que se pierde muy fácilmente a partir de los últimos siglos. Cuando Dios llamó a Abraham, le habla sobre la familia, la promesa de darle una descendencia grande, a pesar de la imposibilidad de ambos de poder engendrar. Esto lo vemos en Génesis 12, 2 y 3. Dice el 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces eso es bien importante, saber cuál es nuestra ascendencia. Entonces nosotros venimos desde la promesa que el Señor dio a este hombre. Por eso es que la humanidad ha llegado en esta época a ser tan grande. Se ha cumplido el propósito de Dios en el ser humano, o sea, de multiplicarnos. Hoy en día, no sé, hay como 3.000 millones o billones de, no manejo bien ese número, pero somos millones y millones y millones de seres humanos en este planeta Tierra. Entonces es bien importante saber cuál es nuestra ascendencia. Con el transcurso de los siglos nos hemos perdido de lo que Él quería para nosotros. Eso ha sido una cuestión que ha sucedido debido a la falta de interés del ser humano de saber de dónde viene. Jesús, hijo de Dios en la tierra, también tuvo a su familia carnal. Él le dio tanta importancia que en los libros de Juan, en todas las escrituras vemos cómo se narra la vida de Jesús. Él tuvo una familia conformada por padre, que fue José, su madre, María, y sus hermanos. En los diferentes libros de la Biblia se hace mención a hermanos y hermanas que Jesús tuvo carnalmente a través de José y María. En el libro de Mateo se narra toda la genealogía de Jesús y que él vino a formar parte de la familia conformada por María y José. En el momento de su crucifixión estaba rodeado por su familia. En Juan 19:25 lo vemos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces en este versículo es importantísimo porque vemos la importancia que tuvo también para Jesús su familia. Y nosotros como personas vemos que en los momentos más importantes de nuestra vida, ya sean actualmente a través de celebraciones como son los cumpleaños o no celebraciones, los entierros, es cuando uno se encuentra con familiares que hacía años que no veía. Entonces es bien importante que el tener las familias, tener
raíces, saber uno de dónde proviene. Y como vemos, hasta la tía de Jesús, tía putativa, pero tía tenía, entonces su tía estaba presente en un momento tan importante como fue el momento de su crucifixión. Entonces ahora sí entramos en materia con respecto a lo que es la familia. Hay 6 cualidades sobre la familia que glorifica al Señor. En primer lugar, compromiso con la vida familiar. Las prioridades de Dios da para la vida familiar son las siguientes y son de mucho trabajo lograr una de estas cualidades, ¿no? Primero, en 1 Corintios vemos, en 1 Corintios 13, 4, 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como vemos, es unos versículos muy bonitos, hablan sobre el amor, pero yo creo que hoy en día en la familia lo que menos existe y lo que menos fluye, porque es un fruto, es una de las características del fruto del Espíritu Santo, y lo que menos entonces debe fluir en nuestras familias, y lo que menos fluye es el amor. Mejor dicho, por la mañana nomás las familias se levantan y ya enojadas, porque hay que cumplir horarios, porque se demoró el otro en el baño, y así empiezan los problemas. Por cosas pequeñas nos enredamos y al final formamos guerras y que se vuelven batallas continuas, diarias en nuestra vida. Entonces es bien importante tener en cuenta lo que les dice el amor. Dice, es sufrido, es benigno. ¿Cuándo tenemos benignidad los unos para con los otros? Muy difícilmente. Y hasta yo misma, a veces ser benigno no es fácil, no tiene envidia. Hoy en día se ve mucho que las madres envidian a las hijas o a los hijos, o los padres envidian a los hijos por el éxito profesional, el éxito de los hijos en las escuelas, porque dicen que el hijo no puede superar al padre, y nosotros en cambio entendemos como cristianos que el hijo tiene que superar al padre en todo, en muchas cosas, y sobre todo en las cosas del Señor, que sean mejores maestros que nosotros, que sean mejores profesionales, que sean mejores en todo. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Hablamos del amor y no hacemos más sino cosas indebidas con respecto a lo que más amamos, que se supone que debemos amar, es a nuestras familias. Herimos mucho a nuestros propios esposos, a nuestras propias esposas, a nuestros hijos, que es lo que más queremos. No busca lo suyo, no se irrita. Ojo. El amor, esperemos que el amor en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, nunca deje de ser, que no sea ese cliché de que celebramos ayer el día de San Valentín, que el amor sea a la hora de la cena o a la hora del almuerzo. Por más o menos uno se tarda a veces cuando está de celebración, por lo menos 2 horitas, no, que no sea ese tipo de amor, sino que no sea el amor ágape, sino sea el amor verdadero, el amor que fluye de parte del Señor. Hoy en día es muy difícil encontrar a una familia con 2 o 3 décadas de vida familiar. No sabemos, por ejemplo, yo en mi caso no sé quién fue mi bisabuelo. Hace poco llamé a una tía, ya una persona entrada en años, para preguntarle, oiga tía, me hace un favor, quiero como tener recuento de quiénes fueron mis bisabuelos. Me dice, ay, pero usted qué tonta, mijita, ¿eso para qué? ¿Y eso a quién le sirve?
Entonces hoy en día la gente tiene esa mentalidad, no le importa de dónde vienen ni para qué la familia. Lo único que el ser humano se interesa eso en centrarse en él mismo y en nuestro propio egoísmo. Y sabemos que, digamos, en todo el transcurrir de estos años en las vidas familiares, no sabemos ni los problemas que han habido en nuestra familia. Entonces, por eso es que no podemos orar correctamente para romper todas esas ligaduras de impiedad de las que habla la palabra. Muchas parejas a los pocos años de casados se divorcian porque no son capaces de resistir a los problemas. Toda familia, desde que comienza hasta que se encuentre con el Señor, tendrá problemas, enfermedades, problemas económicos, conflictos, problemas interpersonales, y paremos de contar. Y todos siempre tendremos problemas como individuos. Entonces siempre hemos aprendido que la palabra no es de mirar hacia el otro, sino de mirar hacia este lado, de señalarnos con el pulgar y saber en qué estamos fallando. El problema de todas las familias es que la mamá es la que soporta en muchas ocasiones los malos tratos de los hijos, el maltrato a veces de los esposos. Entonces es muy difícil salir de este problema. Entonces la mujer, dice la palabra, que es columna del hogar. Entonces nosotros como columna del hogar tenemos que ser sabias, entendidas con respecto a lo que tenemos, de qué manera tenemos que sobrellevar nuestra familia. Y por eso es importante que lean en la palabra, porque la palabra es un manual, un instructivo muy completo, que nos dice qué hacer, de qué manera actuar ante ciertas situaciones. Eso es bien importante, recurrir siempre a la Biblia para que podamos superar todos los problemas que en la vida y en el transcurso de nuestra vida vamos a estar enfrentando. La diferencia entre una familia que fracasa y una que tiene éxito es el compromiso. Eso hace que se pueda resistir. El compromiso significa esa responsabilidad que se tiene de salir adelante con la familia, tanto en las buenas como en las malas. No son solo palabras, se demuestra con hechos y completos y específicos. Con hechos completos y específicos, perdón. Cuando hay compromiso, las metas de la familia son más importantes que las metas personales. Que todos los miembros de mi familia tengan éxito es más valioso que mi éxito personal. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Si nosotros llegamos a nuestras casas y les decimos a nuestros hijos que no nos molesten porque estamos cansados de trabajar todo el día para lograr mi éxito personal. Yo no puedo estar diciendo eso como hijo de Dios. Debo sacrificarme por mis hijos y aún cansados debemos ayudarles, compartirles, amarles, proveerles para sus necesidades y no pensar solamente en lo nuestro, sino en el bien de toda la familia, porque tengo compromiso con mi familia. Eso es bien importante, recalcar eso, el compromiso con nuestra familia. Eso es lo básico para la vida matrimonial. Entonces seguimos avanzando, vamos al paso número 2. Aprecios de los unos por los otros. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El aprecio hay que demostrarlo. Los invito a que le mostremos nuestro aprecio, no a la gente de la oficina, al primo, a la prima, a los amigos, no. Como se dice, oscuridad de la casa, que eso lo vemos muchísimo, dicho popular. Hago mención a esto para que las personas entiendan. Oscuridad de la casa y candil en la calle. Entonces nosotros no podemos ser luz con las otras personas, y tenemos que ser luz adentro, primero en nosotros, para poder reflejar esa luz ante los demás, con nuestros seres más queridos, que son nuestros hijos, nuestros esposos o esposas. Si hay algo que hace mucho daño es la falta de estimación personal, la falta de valoración. Una de las debilidades más fuertes de la familia es el maltrato. Muchas veces no hay comprensión, sino gritos. Muchos hombres o mujeres, después de esas largas jornadas de trabajo, llegan a la casa, tiran la cartera, en el caso de los hombres se quitan
la chaqueta, los que van a oficinas o que se trajeran. Aquí en Honduras, pues se quitarán la camisa por el calor, porque llegan a desacalorarse en su casa. Entonces, lo primero que hacen, gritan. Eso no es correcto que lo hagamos. Yo era muy gritona y el Señor trató mucho conmigo en esa área, entonces ya ahora no grito porque me afecta muchísimo si lo llego a hacer enojada, ¿no? Si puedo alabar y gozarme la alabanza y gritar, ahí sí, esos gritos son permitidos por el Señor, pero no los gritos en la casa. Se falla también el querer remediar nuestras carencias emocionales o de tiempo, supliendo con cosas materiales a nuestros hijos, dándoles demasiadas libertades o dejándolos que ellos decidan desde pequeños qué es lo que quieren hacer o necesitar. O si no, se van a traumatizar nuestros bebés. Nosotros no podemos permitir que eso suceda en nuestros hogares. Debemos fijar normas. Nosotros debemos tener la madurez para decidir qué es lo que conviene. En muchos hogares se crean monstruos que luego se convierten en adultos caprichosos que para lograr lo que desean atropellan lo que sea y a quien sea. Hoy en día es muy común, por la carencia de papá y mamá en la casa, el niñito es el que decide. Uno ve en papás que hasta a bebés dicen, ay, no quiere comer, pobrecito el niño, dice vulgaridades, ay, tan lindo que se le oye. Entonces eso no es correcto. Un niño no sabe qué es decidir, o uno tiene que decidir por ellos, y si no, hay que imponérselos. Esa es la única manera, y eso es palabra de Dios. Lo dice cuando dice que al niño hay que corregirlo y con vara hay que hacerlo andar por el buen camino. Entonces es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Hago la pregunta, ¿cuánto vale su esposo o su esposa? ¿Cuánto valen sus hijos? El valor de cada uno de ellos es tan grande que Cristo dio su vida por ellos. Y si Dios mismo fue capaz de dar la vida por mí, ¿cuánto valgo yo? Lo que vale Dios. Yo no puedo maltratar a la persona que es imagen y semejanza de Dios. Si mi esposo y mis hijos valen, ¿qué significa apreciar? En el mundo mercantil es colocarle un precio, el valor que le corresponde. Para Dios todos somos importantísimos. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos son un tesoro. La familia es una herencia, un regalo que Dios nos ha dado. Pero con qué frecuencia se nos olvida que lo que Dios nos da es muy valioso. Se nos olvida muchísimo que lo más importante y lo más valioso son eso, el prójimo. El prójimo no es el vecino, no es el que está andando por la calle, sino nuestro prójimo es nuestro núcleo familiar. Entonces pensemos en primer lugar en nuestro núcleo familiar para que edifiquemos familias fuertes en el Señor, y las que no están en el Señor, o muchas veces estamos en el Señor pero no lo hacen, entonces empecemos a tomar esta palabra, realmente hagámosla viva y carne en nuestra propia persona. Otro punto importantísimo, la comunicación. Fallamos muchísimo por la falta de comunicación. Entonces dice Colosenses 3, 12 y 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Es mandato, no es que si quiere, hoy me lo aguanto, mañana no, es soportándoos. Háganlo unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso se llama benignidad, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. La humillación, el maltrato, las malas palabras, el golpe, todas estas cosas no nos gustan, entonces no los hagamos. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, les recomiendo que cada vez que estemos, me acuerdo de una enseñanza que dieron hace muchísimos años en una congregación donde nos estábamos. Nos decían que era una mujer de muy mal carácter, pues yo también lo puse en práctica porque tenía muy mal carácter anteriormente. Yo creo que el Señor también ha cambiado eso en mi vida. Entonces decía que era la señora ama de casa, entonces llegaba el esposo a fregarla. Entonces lo que ella hacía era tomar un sorbo de agua, y entonces la mantenía en la boca para no contestarle. Pues sí, claro, una técnica
pues que a veces parece tonta, pero muy recomendable, porque si usted tiene en la boca algo, no va a poder hablar, pero la cosa no es tragarla, sino mantenerla mientras dura el insulto, mientras dura la pelea, para no crear más pelea. Porque para pelear, ¿cuántos se necesitan? Yo no voy a pelear contra la pared. Para pelear se necesitan dos. Y por lo general, si uno no responde, pues no va a haber motivo para seguir y continuar la disputa. Entonces eso es bien importante. Cat 15 dice, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces lo que tiene que reinar en nuestros corazones es la paz, fluye esa paz y ese gozo. Otra característica del fruto del Espíritu Santo que tiene que morar en nosotros. Y somos un solo cuerpo, somos una sola carne, somos una sola persona. Estoy hablando en este momento de esposo y esposa. Y por lo tanto debemos ser agradecidos con el Señor, porque nos mantiene en ese vínculo y ese fruto es el que gobierna nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga lo que dice, enseñándoos y exhortándoos, no insultándoos, maltratándoos, sino y exhortándoos. La exhortación es diferente a la crítica, a la burla y a todo lo que se da por lo general en la vida familiar. Y cantando, nosotros tenemos que ser alabadores. En nuestras casas tienen que estar siempre las alabanzas del Señor, la música del Señor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros le hablamos de este tipo de vida, porque el cristianismo no es una religión, es una decisión de un cambio y un estilo de vida. Cuando uno le habla a una persona del mundo de vivir en esta actitud de vida, realmente lo toman a uno como loco. Pero eso es un ejercicio que se tiene que hacer para que realmente ese mal ambiente que nosotros, no nadie más, porque no sabemos ni hablar, ¿no? Usted en su vida diaria, por ejemplo, se cae un plato, entonces se cae un plato, uno no dice, ay, dejé caer el plato, ay, es que se fue de la casa porque se puso bravo ese hombre, yo no sé ni por qué se puso bravo. Pues se puso bravo porque usted le hizo una mala mirada, porque usted le habló mal, porque usted lo criticó o algo. Entonces tenemos que apropiarnos de la palabra, de cambiar nuestras actitudes y por lo tanto también cambiar la atmósfera en que nos movemos. Entonces la única manera de lograrlo es a través de cantos, de tener la musiquita cristiana y de cambiar nosotros nuestra actitud. El 17 dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces es una palabra hermosa que acabamos de ver, Colosenses 3, del 12 al 17. Una palabra que tenemos que analizarla y sobre todo ponerla por obra. Hace años atrás era común, era norma. La familia comía junta, se divertía junta. La sociedad de antes tenía tiempo para compartir, para comunicarse. Nuestra sociedad actual atenta contra la comunicación. Todo el tiempo está evitando que nos comuniquemos. Lo que tenemos es una malísima comunicación. Pero hoy en día es muy común, a nosotros nos ha sucedido hasta como cristianos. Hay una mesa, nos sentamos alrededor de la mesa como el Señor ordena, pero cada persona pone su celular enfrente. O si no, están chateando o están viendo el último publicación de lo que postea la gente en el Facebook. Yo, por mi parte, no me gusta, me fastidia eso, estar chateando, ni puedo hacer eso porque ni tengo el tal WhatsApp ni nada, porque eso a mí me fastidia. Pero hoy en día es muy común eso. Entonces, debido a eso, hasta para almorzar, ni se habla a la gente. Entonces, se habla por eso de la malísima comunicación que se tiene hoy en día. Es importante aprender a escuchar, a captar lo que la otra persona nos dice. De la misma manera, debemos aprender a hablar, a escuchar, es bien importante. Entonces, hoy en día la gente, como se habla de humanismo, lo que importa y lo que prima es su opinión. Nadie está dispuesto a escuchar. Eso nos sucede a todos. Entonces, aquí es una reflexión que yo hago, que es importante escuchar y hablar en el momento oportuno. Como
como vimos anteriormente al inicio de la enseñanza, por eso me gusta la etimología de las palabras. El término familia fue bien descrito en la naturaleza de su lengua original, que fue el latín. Los convocados alrededor de una mesa que estamos dando para esto significa. Entonces es bien importante saber qué es lo que le estamos dando de comer a nuestras familias, no en el sentido de sentarnos cuando nos sentamos a comer, sino en el núcleo familiar. ¿Qué estamos dándole de comer a nuestras familias? Nuestras acciones dirigidas por el Señor o lo que el mundo nos dice qué hacer con ellas. Escuchamos lo que la Biblia nos dice a través de sus enseñanzas, para dónde va nuestra familia, o lo que el actual psicólogo renombrado o sociólogo nos dice que es la tendencia, como les decía yo al principio, la tendencia actual que hay en las familias disfuncionales, y es lo que prima, y eso es lo bien visto, y es lo de moda, y es lo que todo el mundo tiene que buscar, porque estamos bien, estamos cool haciendo lo que la gente nos dice que hagamos a nuestra familia, no el consejero de Dios, no lo que dice el pastor, no lo que dicen las personas entendidas en familia, o las personas, por ejemplo, yo le hago, cuando tengo la oportunidad de compartirle a las personas, es que es bien importante cuando usted busque consejo familiar, no se vaya a hablar con un divorciado o una divorciada, porque ¿qué consejo le puede dar una persona que ha fracasado en la relación familiar? O padres que abandonan a sus hijos. Eso es absurdo. Si usted quiere un buen consejo, tiene un problema jurídico, ¿a quién va? No sería donde el cura, él le va, o donde el pastor, él le va a dar el consejo espiritual, qué hacer en ese momento de crisis, pero no le va a hacer jurídicamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ir a donde un abogado. Si va a comprar carne, pues va a una carnicería, y el carnicero va a decir, mire, este es el corte bueno. Entonces usted de la misma manera, cuando quiera buscar consejería y ayuda familiar, abóquese a personas que realmente testimonien, sobre todo eso de dar testimonio de que tienen, y en situaciones específicas de su vida, qué es lo que ha hecho, entonces seguir ese consejo. El pasar tiempo juntos es una cosa muy importante. Es una tremenda necesidad en estas épocas. Todos los miembros de una familia tienen necesidades de conversar, de descansar, de jugar afectiva y emocionalmente. Es una larga lista de necesidades que deben ser aplicadas en la casa. De lo contrario, se buscarán en otro lado. Si se cultiva el pasar juntos, esto perdurará con los años y los hijos se los enseñarán a sus hijos. Hablar sobre la familia tiene que estar siempre junta. De esto hablábamos anteriormente cuando hablábamos del comer juntos, el compartir, el estar siempre compartiendo. Podemos resolver nuestros problemas. Todas las familias tienen problemas. De alguna u otra manera, todos tenemos problemas, porque llegar a la vida cristiana no es llegar al paraíso, es saber cómo afrontar, el cristianismo es saber cómo afrontar, la vida cristiana es saber cómo afrontar las crisis, porque todos no llegamos al paraíso, pues estamos en este mundo y tenemos que ser luz y bendición a donde quiera que estemos en este mundo. Por ejemplo, hoy en día los problemas se ventilan familiares de una manera que a veces yo paso, no sé si ustedes han visto los talk shows, hace mucho tiempo cuando empezaron, me acuerdo que yo estaba viendo un canal 9, un programa 9, me puse a verlo, y cuando de pronto veo en la pantalla una mujer que estaba confesando una infidelidad y que por ahí en una cabina tenían un hombre, yo me acuerdo que me puse desesperada y dije, no friegue, acabaron con ese matrimonio, y se confiesan y se dicen bestialidades en esas cosas. Hay gente que los mira con risa, se burla de esos programas porque dice que son preparados, unos sí son ciertos, pero es tremendo la gente como ventila sus intimidades de una manera grotesca, de una manera vulgar. Entonces nosotros no tenemos que ser ese tipo de personas. Y también, ¿de qué nos estamos alimentando? Nos estamos alimentando de las novelas, de los programas violentos, de todo en el mundo en el que nos movemos. Entonces tenemos que también ser clasificadores, saber qué es lo que estamos viendo, de esa manera de qué nos estamos alimentando. Olvidemos que los problemas siempre van a existir, y algunos conflictos, por muy maduros que podamos ser, siempre van a aparecer. Con el tiempo las situaciones cambian en una familia. No es lo mismo como son los recién casados, que al pasar 6 años nacen los hijos
En el trabajo también hay cambio, todo nuestro alrededor cambia. Los cambios producen crisis. El punto es que los cambios y las crisis requieren ajustes. No debemos dejar ahí los problemas que sigan, debemos enfrentarlos para ello se requiere de sabiduría, de madurez y sobre todo, lo más importante, el centro de nuestras vidas, se requiere de Dios. Al enfrentar los conflictos en la familia con la sabiduría de Dios, somos modelos a nuestros hijos para que cuando tengan su matrimonio aprendan a enfrentar sus conflictos, dejando a un lado los modelos del mundo. Las dificultades que tenemos en el hogar son permitidos por Dios con un propósito. Y el esposo, la esposa, los hijos, cada uno con sus debilidades y fortalezas, son instrumento de Dios para fortalecer nuestra fe, carácter y para hacernos modelos para la gloria de ¿quién? No nuestra, para la gloria del Señor. Paso número 4. Lo más importante, lo básico, lo que les vengo hablando desde el principio, cultivar la vida espiritual. Josué 24, 14, 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Para desarrollar la familia debemos tener nuestra confianza en el carácter santo de Dios. Él es el soberano. A veces lo cantamos, lo danzamos, lo decimos de muchas maneras, pero no lo vivimos. Él quiso que tuviésemos a esa esposa o a ese esposo, ¿no? En su soberanía perfecta, el éxito que tengamos con nuestra familia se va a deber a la confianza que podemos tener en ese Dios que es perfecto, que es eterno, que sabe hacer las cosas bien. Dios es el que sabe hacer todo bien, no nosotros. ¿Cuál es el Dios que reina en nuestras familias? ¿Cuánto lo conocemos? ¿De qué tamaño es ese Dios que nosotros, en nuestro Dios personal? Entonces eso es lo que tenemos que preguntarnos. Muchas veces las cosas no van bien porque no confiamos en ese Dios soberano, todopoderoso, sanador, sustentador, restaurador, que hace milagros y que puede cambiar a su cónyuge o a sus hijos. Y además puede hacer que la familia cumpla sus propósitos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando la colocamos en el lugar que le corresponde, en el hogar pasan grandes cosas. Eso lo somos todos testimonios. Entonces, tenemos que temerle, servirle con integridad, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Primera de Timoteo 3, 1, 13 dice... Vamos a punto número 5. Tomar decisiones. Es otra cosa, es una cosa importantísima que tenemos que hacer. Para que las cosas cambien, las cosas no se van a dar porque la marea va por ahí, no, sino porque nosotros tenemos que cambiar y tomar esas decisiones. Josué 24, 14 y 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es bien importante tomar esa decisión, hacer ese compromiso de que mi casa y yo serviremos a Jehová. El egoísmo es lo que impera en el ser humano. El humanismo, como les comentaba anteriormente, se ha desbordado de una manera peligrosa. Solo nuestro interés personal es lo que vale. Las madres prefieren su profesión a la crianza de los hijos. En mi caso, yo conozco mujeres que, teniéndolo todo, profesionales, esposos que ganan muchísimo dinero, prefieren dejarle los hijos, en este caso como son de buenas familias, porque eso es buena familia, y a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Entonces esas son las buenas familias. Entonces dejan a los dos hijos en manos, como tienen poder económico, a las empleadas, y ahí se arman los problemas. Porque para estas mujeres lo más importante es la realización profesional. No digo que no sean profesionales, pero hay que darle medida a todo. Si en nuestras capacidades económicas está tener a un marido proveedor que es cabeza de hogar, excelente. Las que no, pues hoy en día hablamos de la madre cabeza de familia, ni modo, le ha tocado sacrificar a sus hijos y todo por ser proveedoras, pero en muchos casos es la realización personal lo que cuenta, y eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? No entiendo que sea malo, sino que es consecuencia y tiene que tomarse con medida, pues no que salen desde las 6 de la mañana y llegan hasta las 10 de la noche y los hijos nunca se ven.
Presiones como los problemas económicos, enfermedades. Hemos llegado a la época en que el hombre no sabe el rol a cumplir dentro de su propia familia. Madres, sobre todo, que los desautorizan delante de sus hijos, mujeres proveedoras. Y el resultado de todo este desorden son las pandillas, gangas o maras, como se le conocen en nuestros países latinoamericanos. Niños y niñas creciendo sin modelos paternos. Eso es bien importante. Instituyó Dios al hombre, la mujer y al hombre como cabeza, y no existe la autoridad paterna. Entonces, por lo general, estos niños y niñas, todo el mundo cree que los niños y niñas se van a quedar toda la vida niñitos y niñitas, no se dan cuenta que estos van a ser hombres y mujeres del futuro. Son personas que desconocen la autoridad porque no han crecido dentro de ese modelo de familia y viven con un espíritu de rebeldía, y el espíritu de rebeldía es un espíritu demoníaco. No se sujetan a nada, por eso se convierten en personas que transgreden todo lo establecido. Los hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. En el diseño de Dios, los hijos estarán muy bien si sus padres tienen una relación saludable. De muy poco les sirve a los hijos que sus padres les den muchas cosas o explicarles con muchos detalles las cosas de la vida. Ellos aprenderán del modelo de comportamiento que vean de sus padres. En un hogar saludable con las prioridades correctas, los hijos aprenderán a amar a Dios, a papá y a mamá, y aprenderán por consecuencia a respetar a las personas. El punto número 6 dice: practicar o poner en práctica nuestra fe. Eso es bien importante. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Con esta fe veamos a nuestras familias caminar en el Señor. Hoy día nosotros somos los que en todo emprendan. Hoy día nosotros somos los responsables de que estas cosas sucedan en medio de todas nuestras familias. No es una utopía pensar que nuestras familias van a ser diferentes a lo que el mundo realmente ofrece. Hoy en día, por ejemplo, yo digo que nosotros, las familias, el conglomerado de algunas familias cristianas, somos como los anormales, porque hoy en día se ve las familias disfuncionales de muchísimas maneras. Entonces nosotros somos como los bichos raros. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que es mejor vivir siendo un bicho raro que lo que el mundo ofrece. Salmos 12, el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, yo siempre digo que mi éxito son mis hijos. ¿Por qué? Porque ha sido el resultado de una vida de trabajo dedicada a ellos y a la familia, y por ende vemos el éxito de ellos en todos los aspectos de su vida, y sobre todo en el aspecto más importante, en sus propias familias creciendo sanas en el Señor, con una vida espiritual arraigada en cada uno de ellos. Eso es lo básico y lo importante que nosotros tenemos que esperar como personas. Entonces, Josué 24:17-18, de esta manera podemos saber la misericordia del Señor y su favor para nosotros, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Siempre en la palabra se menciona mucho la importancia de la realización de los padres para con los hijos. Entonces, ¿quiénes nos sacaron de Egipto? Nuestros padres. De la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de vosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dios tiene para nuestra familia una vida gloriosa. Esto no son cuestiones de enseñanzas que están escritas, sino realmente yo lo digo porque lo siento que ha sido una realidad en la vida de mi familia, una vida gloriosa, victoriosa, poderosa y una vida óptima. Si Cristo es el Señor de nuestra vida o de su vida, está permitiendo que controle su vida y a su familia para gloria de su nombre. Como creyentes no seamos familias que negamos la fe al no proveer para nuestra casa. Ese proveer es hacer todo lo necesario para que nuestra familia cumpla la voluntad de Dios. Nuestra familia debe ser el más hermoso testimonio de que Cristo reina en nuestras vidas.
Cambiemos, los invito a que cambiemos nuestras estructuras mentales. Los cambios primero se hacen en la mente. Hay un libro muy hermoso que se llama La mente, terreno de batalla. Es bien importante. Nosotros vivimos una constante guerra, pero tenemos muchas batallas, pero esas batallas se van dando a diario en nuestra vida. Entonces, poco a poco, a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, podemos librar esas batallas para ganar esa guerra que el Señor nos tiene aquí en este mundo. Las teorías aprendidas, ya sea por consejos de personas que no tienen testimonio de vida, también tenemos que erradicarlas, ¿no? Y sobre todo lo que les hablaba antes, hablar o escuchar consejo de personas expertas en el tema. Y sobre todo, escuchar a familias con testimonio. Por sus frutos los conoce la palabra. Y erramos porque desconocemos las escrituras y el poder de Dios. Entonces, por eso les invito a que a través de este libro llamado Biblia, donde el Señor nos ha regalado ese testamento y ese manual para que nuestras vidas sean completamente cambiadas. Entonces nos ponemos en pie, las personas que lo deseen en este momento, orar para que esos cambios realmente se realicen en la familia de cada una de las personas que nos está oyendo o escuchando a través de los medios que estén en este momento, que tengan a la mano en este momento. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu misericordia está de continuo sobre la vida de cada persona que nos escucha en este momento. Los ponemos en tus manos, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que son familias, Padre Santo, creyentes, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú nos tienes en el hueco de tu mano, que tu poder y tu favor fluye, Padre Santo, a través de estos medios para que esa necesidad personal, esa necesidad familiar sobre todo, sea restaurada, Padre Santo, que tú nos tengas en el hueco de tu sangre, de tu mano. Sabemos, Señor, que tu sangre preciosa está sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que somos ese pueblo escogido, esa nación santa, Padre Santo, que va a ser luz y bendición donde quiera que estemos, Señor, y vamos a ver en Honduras y en todo el mundo familias transformadas por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, por escucharnos, por vernos, y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias por estarnos viendo y hasta una próxima enseñanza. Bendiciones.